Buenos días a todos los oyentes y televidentes. Muchas gracias, Luis Ángel, a ti. Hemos tenido un programa interesante. En primer momento conversábamos con el economista Costa sobre la relación de la economía y los derechos en el país, la implementación de modelo económico. Hemos conversado con Sibel Martínez sobre esta sentencia de la Corte Constitucional sobre la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, la pregunta con la que iniciamos, el balance de los derechos humanos en Ecuador en medio de un contexto complicado como lo es la pandemia, que ha dado como a acciones no convencionales del temas de confinamiento, el no ejercicio completo de algunos derechos, digo, acceder a la educación, el tema de la salud, en medio también de una crisis económica. ¿Cómo tú ves este cierre del año? Bueno, habría que analizar por sectores, es decir, por áreas de derechos. Entonces, por ejemplo, si empezamos con los derechos civiles y políticos, en donde tenemos los temas de tortura, ejecución extrajudicial, el tema de detención arbitraria, ahí creemos que hay dos aspectos que en este año han producido toda una hecatombe, ¿no? Por un lado, el colapso del sistema carcelario, las masacres de personas que están bajo la tutela del Estado, es decir, bajo la protección del Estado, y el Estado, por negligencia, por omisión, es responsable de las masacres que se cometieron al interior de las cárceles. Y esta es una violación a los derechos, a la integridad física, el derecho a la vida, porque la responsabilidad de la seguridad de las personas privadas de libertad está en el Estado. Y el Estado ha hecho por largos años, no solo este gobierno, los gobiernos anteriores, no ha considerado el tema de las personas privadas de la libertad como sujetos de derecho, no los ha considerado y ha dejado que esto se vaya complicando hasta tener el desenlace que tuvimos y que aún no se puede resolver. Entonces, ahí tenemos un tema bastante delicado con respecto a los derechos civiles, especialmente al derecho a la vida y a la integridad. Y en el mismo campo de los derechos civiles, hemos visto cómo se ha acrecentado la presión a los activistas sociales, especialmente antimineros, o los activistas que se oponen a la implementación de megaproyectos. Entonces hemos tenido una serie de hechos violentos contra estos activistas. Por un lado, el hostigamiento judicial, pero también hemos tenido ya algunas muertes y hemos tenido también un hostigamiento por parte de las empresas. Por ejemplo, en el caso de Hidrotambo, de Dulcepamba, en Bolívar, en San Pablo de Amalí, hay un creciente hostigamiento por parte de Hidrotambo a los activistas y las activistas que se oponen al uso del agua del río, que es el agua apenas suficiente para las labores agrícolas. Y en el campo de minería, en Río Blanco, hay conflictos en Fierro Urco, con hostigamientos, con enjuiciamientos. Entonces hay conflictos en Buenos Aires, en el norte, en Imbabura, también con hostigamientos judiciales. Entonces ahí tenemos un tema de conflicto. Entonces, en este marco de derechos civiles, tenemos el tema carcelario, muy crítico, y el tema de criminalización de activistas también crítico. Luego podemos analizar el tema de derechos sociales, y ahí está el tema de la salud, el tema del derecho a vivir en un medio ambiente sano. En ese aspecto, este año se ha procedido o se sigue con la misma tendencia que se tuvo en el gobierno anterior de Lenín Moreno, de un desmantelamiento sistemático, progresivo de los sistemas de salud, una reducción de los presupuestos en salud que ha hecho que se despida a muchos funcionarios de salud y muchos centros de atención, especialmente en el campo o en provincias, se han cerrado o ya no tienen el personal necesario para poder dar asistencia a las personas. No hay medicamentos en la totalidad de centros de salud y eso conlleva una violación al derecho a la salud.
En el gobierno de Lazo, si bien empezó con un programa exitoso de vacunación, pero en las otras áreas de la salud ha habido este descuido y este desmantelamiento, ¿no? Creo que lo único reivindicable como positivo en este año es el programa de vacunación, pese a la oposición de ciertos sectores, pero eso no justifica el desmantelamiento de los otros sectores, ¿no? En el mismo ámbito de derechos colectivos nos preocupa mucho el tema del trabajo, es decir, la pandemia junto con la recesión económica ha hecho que se pierda un número muy significativo de trabajos regulares, de trabajos estables, y que ahora se pretende reemplazar ese trabajo estable o ese trabajo protegido con sistemas de trabajo precarios. La nueva propuesta que tiene Lazo apunta a tener un sistema de contratación sin ninguna garantía. Es decir, vamos a un sistema en donde el trabajador va a tener que vender la mano de obra a precios irrisorios y sin tener ninguna garantía de estabilidad ni ninguna seguridad con respecto a riesgos laborales, con respecto a salud ocupacional. Es decir, todo esto se va a desmantelar, ¿no? Entonces ahí tenemos un riesgo. Y en el campo de los derechos a vivir en un medio ambiente sano, vemos las iniciativas de aumentar los sistemas de extracción, tanto minera como petrolera, y de no garantizar que las personas que están alrededor de esos proyectos de extracción tengan las garantías suficientes como para vivir dignamente. Uh-huh. Vemos que el tema del derrame del oleoducto producto de la erosión regresiva no ha sido solucionado. La justicia sigue dando resoluciones a favor de las empresas y no a favor de las comunidades. Es muy difícil para las comunidades, por ejemplo, hacer que se cumplan determinadas normativas que protegen su vida, que protegen su salud, y en ese sentido también nos preocupa de todavía la no independencia o la dependencia judicial de los sistemas de poder, tanto político como económico. En este recorrido, y si me permites, Vero, has realizado como varios elementos. Es bastante complejo, es amplio analizar lo que ha sucedido con los derechos humanos y de la naturaleza en este año, pero se ha evidenciado y quizá hay una mayor brecha de desigualdad en todos los elementos que has marcado. Digo, en cada espacio en donde está la incidencia del Estado con cada una de sus instituciones para garantizar que esta brecha no sea tan grande. ¿Qué ha pasado justamente este 2021 en ese recorrido transversal de los derechos humanos y de la naturaleza? Lo evidente es que la política que se está implementando es una política de desmantelamiento del Estado, es decir, una política de desmantelamiento de la responsabilidad del Estado en el ejercicio de los derechos. Uh-huh. Recordemos que la salud no es un servicio que da el Estado. La salud es un derecho que el Estado está obligado a garantizar. Es decir, no es la buena voluntad del Estado la que permite brindar un servicio de salud. Es la obligación del Estado de posibilitar el ejercicio digno del derecho a la salud. Y cuando el Estado empieza a desmantelar los presupuestos, empieza a desmantelar las instituciones, empieza a desmantelar los sistemas de compra de medicamentos, lo que está haciendo es no garantizando el ejercicio del derecho a la salud en este caso. Y por tanto, se abre un sistema de discriminación porque las personas pobres, las personas de estratos populares, las personas que no tienen el dinero para ir a la salud privada, se quedan sin servicio, porque el Estado ya nos proporciona este servicio, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en pueblos en la costa, en Manabí, por ejemplo, cómo se han desmantelado los centros de salud, los centros de salud campesinos, los centros de salud en parroquias que se les implementó y que ahora se han cerrado. Lo mismo podemos decir con la educación. Es decir, la educación es un derecho y el Estado está en la obligación de garantizar ese derecho. El desmantelamiento
del presupuesto de la educación, la reducción de personal docente, lo que hace es que muchas escuelas se cierren, especialmente escuelas de campo, escuelas de ciudades o pueblos pequeños, en caseríos, se cierren a pretexto de la reducción del gasto fiscal. Entonces, esta política que se la quiere vender como necesaria, como una política que va a confrontar una supuesta ineficiencia del Estado, una política que va a ahorrar recursos en un Estado que está gordo, según ellos, y que lo que hay que hacer es disminuir ese tamaño del Estado. Lo que hace es que esta disminución, que generalmente se va por el lado de la educación, por el lado de la salud, por el lado de la vivienda, esta disminución afecta al ejercicio de derechos de las clases más populares. Y lo que vemos es que a futuro se quiere enfrentar, o se quiere enfrentar el ejercicio de derechos con las mismas disponibilidades de la población. Es decir, si una persona tiene dinero, podrá ejercitar sus derechos a la salud, a la educación. Si no tiene dinero, pues simplemente se quedará sin derechos, ¿no? Porque el Estado está dejando de ser el garante de estos derechos. Ahora, Luis, en su discurso de posesión, el presidente Guillermo Lasso apelaba sobre todo a las libertades, pero también un tema de regresar al cumplir los derechos humanos. Sin embargo, como tú mencionas, más bien hay un escenario de desmantelamiento y de cosas que el Estado por ahí está omitiendo o haciéndose de la vista gorda también. ¿Cuál debería ser el marco de derechos finalmente? Porque mucho se habla de los derechos humanos, de que vamos a respetar los derechos, pero ¿qué pasa allí en la práctica? ¿Cuál es ese marco que ya los gobiernos, cualquiera que sea, debería estar respetando? Hay que diferenciar lo que es libertad de lo que es liberalismo. Es decir, el derecho a la libertad es un derecho innato a los seres humanos que les permite ejercitarse y autorrealizarse como personas. Pero el liberalismo no es lo mismo. El liberalismo es una ideología económica, es una propuesta económica en donde se da la libertad a las empresas, no a las personas. Se da la libertad a las transnacionales, no a los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de libertad, no debemos confundir con la implementación del liberalismo, con ese dogma de dejar hacer a las empresas, al sector privado, lo que les venga en gana, a pretexto de ejercer su derecho a la libertad. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, y lo que dijo el presidente Lasso, hay que entender su discurso, no es el derecho a la libertad, sino el derecho a la libre empresa. Es decir, en el campo, por ejemplo, los medios de comunicación, no es el derecho a la libertad de opinión, es el derecho a la libertad de las empresas de comunicación. En el campo del trabajo no es el derecho al libre empleo, es el derecho de las empresas a tener la libertad de contratar como les dé la gana. Entonces, el liberalismo, que supuestamente deriva de la libertad, no es más que un dogma económico del cual ya se ha visto su fracaso. Chile está regresando de ese fracaso, ¿no? En Chile vemos que la salud es privada, cuánta gente se quedó fuera de esos servicios y que ahora votaron masivamente para que se reincorpore el servicio de salud pública, para que se reincorpore la seguridad social en manos del Estado y no privada. Vemos los chicos que votaron por este nuevo modelo en Chile, que buscan que se reincorpore, se reinstaure el derecho a la educación, del cual fueron negados, ¿no? La mayoría de gente joven en Chile no estudia, ¿no? Muchas veces también este discurso neoliberal que nos ponen aquí, ¿no? Hay que seguir el ejemplo chileno, nos dicen, porque en Chile creció el Producto Interno Bruto, creció el ingreso per cápita y también está absorbiendo mano de obra. Por eso nuestros médicos, nuestros odontólogos van a Chile a trabajar, porque el sistema de salud chileno es tan bueno que ofrece mercado laboral a profesionales de la salud extranjeros, en este caso el Ecuador. Pero lo que me pregunto, y lo que habría que preguntarse, es por qué Chile no está en capacidad de producir sus propios profesionales de la salud. ¿Por qué los chicos, los jóvenes chilenos, no pudieron estudiar medicina, no pudieron estudiar odontología? Y eso ha hecho que la empresa privada de salud chilena empiece a robar capital humano de los países vecinos, en este caso Ecuador. Chile no está ofertando un sistema de trabajo,
un mercado laboral. Lo que Chile ahora está haciendo es robando cerebros, robando capital humano de países en los cuales la gente sí tiene todavía la posibilidad de formarse, que en Chile ya no se tiene. Entonces un médico que va a trabajar a Chile no va a desplazar a un médico chileno, va a ocupar un espacio vacío porque el Estado chileno ya no tiene la capacidad de formar sus propios médicos. Eso es el liberalismo y eso no es libertad. Uh-huh. Entonces, ese modelo lo estamos empezando a implementar aquí en el Ecuador. Ahora, estos retrocesos sobre derechos han tenido una respuesta histórica desde la organización social, desde los movimientos sociales, desde las personas organizadas, y lo anotaban en contexto de esta entrevista. La semana anterior, por ejemplo, varias organizaciones, entre desde las FADEC, amigos y familiares de personas desaparecidas, realizaron una ruta para exigir a las instituciones públicas. Están movimientos estudiantiles, feministas, pueblos y nacionalidades indígenas. Digo, en Ecuador hay una capacidad de reacción y de movilización. ¿Cómo ha sido esta movilización durante este 2021, cuando no se ha dado tampoco paso, por ejemplo, al pedido de amnistías en la Asamblea Nacional y se avisoran nuevas movilizaciones para el 2022? Bueno, a pesar de la pandemia, si bien es cierto la pandemia golpeó a la capacidad de movilización social, pero la pandemia no logró recluir a las organizaciones a espacios encerrados. Es decir, muchas organizaciones con el riesgo de la pandemia salieron a la calle, salieron a protestar. El mismo ASFADEC, por ejemplo, en este año hizo la caravana de búsqueda de incidencia, que recorrió como 6 ciudades, creo, a pesar de la pandemia y a pesar que ASFADEC son personas ya adultas mayores en su mayoría, ¿no? Es decir, había un gran riesgo y luego la ruta de la exigencia, pero también las otras organizaciones se han movilizado. Recordemos que las universidades también han salido a la calle por el presupuesto. Entonces, la capacidad de movilización en el país es grande, es muy alta. Y si bien es cierto, como digo, fueron golpeados por la pandemia, pero eso no los inmovilizó. Y hemos tenido cantidad de movimientos sociales. La misma convocatoria a la movilización nacional que hizo la CONAIE tuvo una respuesta exitosa en las provincias, a pesar de la pandemia. Y eso es lo que asusta a quienes quieren implementar este modelo de neoliberal en donde se quiere desarticular los servicios sociales o se quiere evitar que la gente ejerza derechos. Y este susto que tienen por la capacidad de movilización social es lo que les lleva a hacer declaraciones como las que hizo el presidente Lasso, ¿no? Las amenazas contra Leonidas Issa, respecto a que va a parar con sus huesos a la cárcel y sin decir siquiera que se hará un juicio justo, independiente, o sea, nada, es decir, como ya es una orden de antemano de que si hay movilización la gente va a la cárcel. Pero yo creo que ya hemos tenido ejemplos de represión, ya hemos tenido ejemplos de criminalización, ya hemos tenido ejemplos de hostigamiento selectivo, ya hemos tenido ejemplos de uso de la justicia para evitar el activismo social, y eso no va a frenar la movilización social. El 2022 se avisora como un año de confrontación entre un grupo que quiere implementar a rajatabla un modelo fracasado como es el modelo neoliberal y las organizaciones sociales que representan los intereses de derechos de todos los colectivos populares que van a estar dispuestos a movilizarse para exigir que sus derechos no sean vulnerados y al contrario se puedan implementar de mejor manera. Entonces avisoramos un año lleno de confrontación social, pero no es porque del lado de los movimientos sociales haya vandalismo o haya un deseo de no dialogar o haya un deseo de imponer sus tesis, sino que más bien del lado del poder, del lado del gobierno, se quiere implementar una receta que, el ejemplo de Chile, ya fracasó y que ahora la gente quiere volver a tener derechos, quiere volver a tener una vida digna y para eso no va a dudar en salir a la calle para luchar.
Ahora, Luis, también en este año, y tú ya lo mencionabas, mucho se habló de la estigmatización de los defensores de derechos, por ejemplo, con Leonidas Issa mismo, hace unos meses cuando sucedió la movilización nacional, por ejemplo, ya se nombró a un grupo aparentemente poniéndolo el sticker de terrorista, mencionándolo ya como un grupo subversivo, casi que recordando los tiempos también de criminalización de grupos como Alfaro Vive Carajo. ¿Cómo estamos también retomando todos estos discursos que aparentemente estaban ahí un poco alejados de estos nuevos tiempos, de este discurso de criminalización, incluso de apelar a este tema de terrorismo? ¿Cómo regresa? Ese es un discurso que siempre se ha hecho desde el poder, tratar de construir cucos, tratar de construir demonios con el fin de meter miedo y con el fin de que la sociedad se pueda de alguna manera recluir en sus espacios y no salir a protestar por temor a ser identificado como terrorista y por tanto por temor a ser encarcelado. Yo, por ejemplo, las últimas semanas siempre he preguntado qué va a pasar con los activistas de Mollecturo, por ejemplo, que defienden el agua luego de la muerte de Víctor Guaylas en la prisión. Es decir, ¿cuánta gente va a abstenerse de protestar por el miedo de ir a la cárcel injustamente y luego morir en una masacre, sin ton ni son? Entonces, eso va a pasar, es decir, el poder siempre va a meter miedo, como esto de meterle a la cárcel, o crearse estos grupos supuestamente terroristas. Creo que los compañeros guevaristas han sido muy claros en decir que su opción es sí el poder popular, sí la organización popular, pero que no están en el ámbito de una revolución armada o de una opción armada. Han sido claros en sus posiciones, y los movimientos sociales, la CONAIE inclusive, ha sido muy clara en su posición de que su lucha es una lucha en el marco de la no violencia y que no hay, por el momento, ninguna opción armada. Ahí también tenemos que ponernos a pensar en los actuales escenarios, el actual escenario geopolítico, en la práctica, en la praxis, siendo muy pragmáticos, impide meterse en una opción armada, porque las condiciones ya no son las mismas. Las condiciones de las guerrillas de los 60, 70 podían ser viables, podían ser exitosas, porque se enfrentaban dos fuerzas armadas en igualdad de condiciones. Hoy tenemos una relación asimétrica entre una posible guerrilla y el ejército. Un ejército dotado de alta tecnología, un ejército que tiene el apoyo de las metrópolis financieras y que usa tecnología y que ya no es necesario ir al terreno a pelear, ¿no? Sino que esta tecnología les permite reprimir cualquier grupo social en cualquier parte que esté, le permite identificar movimientos sin necesidad de hacer inteligencia humana, le permite, entonces, este tipo de asimetrías que hoy tenemos en el campo bélico, en el campo militar, ya hace poco pragmático el emprender un tipo de guerrilla armada. Pero en el discurso, para el poder es necesario seguir manteniendo esta amenaza, porque eso le permite, de alguna manera, actuar con impunidad frente a las detenciones, frente a la represión, y usar sus organismos armados a pretexto de este cuco para reprimir a organizaciones populares bien organizadas que de ninguna manera están pensando en una guerrilla armada, pero sí en una insurrección popular en la calle, pero en el marco de acciones de no violencia. Y lo que me recuerda a la generación de estos enemigos internos, lo conversaban en uno de los programas de aquí, el colectivo, en el programa la Chisma. Finalmente, y ahora que lo mencionas, ya para cerrar esta conversación, el tema de la política de seguridad. Y recuerdo, el INRED trabajó hace varios años en la coalición No Bases, se hablaba justo de la salida de la base de Manta, la injerencia de bases militares y fuerzas armadas de otros países. Está ya que esto no suceda en la Constitución. ¿Qué está pasando en términos de las políticas de seguridad y de las relaciones internacionales? Porque ahora lo vemos nuevamente presente a Estados Unidos en nuestro territorio. Nosotros siempre hemos sostenido que la guerra contra las drogas, la denominada guerra contra las drogas,
no es más que un pretexto de intervención militar en los países de la región. Es un pretexto para apoyar militarmente a gobiernos represivos, como fue el caso de Colombia con el Plan Colombia. Entonces, cuando se implementó el Plan Colombia, dijeron que se iba a erradicar los cultivos de coca, pero lo único que hicieron fue que se trasladen los cultivos y que se amplíe el número de cultivos. Entonces, esa política demostró su fracaso, tanto es así que hoy en día los cultivos permanecen, el tráfico de drogas permanecen y esa lucha es un fracaso. Pero sin embargo, seguimos insistiendo en una política que fracasó y tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Porque hay gente que quiere que retorne la base de Manta. ¿Cuál es el interés que tienen para que nuevamente tengamos una intervención de tropas extranjeras en territorio nacional? Cuando los datos demuestran que la base de Manta fue un fracaso en la lucha contra las drogas. En la investigación que nosotros hicimos, que publicamos respecto a la base de Manta, y en el informe de la Asamblea Constituyente, se establece que desde la base de Manta se capturaron en 10 años 15 toneladas de droga y 15 toneladas haciendo una triangulación entre Aruba, Curazao y Manta. Eso quiere decir que entre 3 bases militares con sus radares, con sus sistemas de infrarrojos, con toda la capacidad que tuvieron, capturaron 5 toneladas por base, 5 toneladas por país en 10 años. Eso implica menos de media tonelada por año. Nuestra policía últimamente, y en esa misma época, como suelo decir, casi con escopetas de palo, capturaron más que la base de Manta. Entonces, ¿qué estuvo haciendo la base de Manta que capturó tan poca droga? ¿Qué es lo que hizo? Y claro, la respuesta lo tuvimos con el bombardeo de Angostura, cuando se tuvo asistencia teledirigida desde Manta. La respuesta lo tuvimos con los hundimientos de los barcos de migrantes, con las capturas de migrantes. Entonces la base de Manta en ningún momento estuvo pensada como un sistema de operaciones antidrogas, sino como un sistema de intervención militar, político-militar en la región. Y quienes están añorando la base de Manta, lo único que están haciendo es añorando esa intervención político-militar en nuestro país. Porque lo que está pasando ahora, por ejemplo, el aumento de sicariato en Guayaquil, en Manabí, no es una guerra por el control de las rutas de exportación de droga. Es una guerra por el control del mercado interno y la ampliación del mercado interno. Y eso se debe a la transformación del modelo de negocio de la droga. Es decir, el modelo de negocio anterior, con los carteles anteriores, la gente embarcaba la droga, salía la droga y la gente, los narcotraficantes, los jeques locales, recibían su pago en efectivo. Entonces había dinero, se repartía el dinero y no había problema. Pero cuando se transformó el sistema de pago a pagar con droga, es decir, ahora los capos regionales, los capos nacionales envían la droga, pero su pago es droga, ya no es dinero en efectivo, por las dificultades de trasladar el dinero, el sistema de confiscaciones que es mucho más efectivo, los sistemas de detección de infrarrojos mucho más efectivo, entonces se localiza el dinero de manera más rápida. Entonces, para evitar esas confiscaciones, se empezó a pagar a la gente en droga. Y cuando usted tiene droga, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venderla. Y para venderla necesita un mercado. Y por eso es la lucha de mercado interno de este momento. Es decir, pequeños narcotraficantes que tienen que monetarizar esa droga y por tanto tienen que expandirse en los barrios, sus sistemas de mercado, expandirse a los colegios, sus sistemas de mercado, y eso les confronta con los otros carteles. Y de ahí viene todo este tema de sicariato, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con esta lucha antidrogas, con este control del flujo de dinero, es más bien trasladar el problema a los países, a los sistemas nacionales de origen de la droga, y a esa lucha armada que se está teniendo en las calles se convierte en un problema del país de origen, no más del país consumidor, sino del país de origen. Y ahora nosotros tenemos que lidiar como país con un sistema de sicariato
que obedece a este sistema de expansión del mercado de la droga, que a la vez obedece a la transformación del modelo de negocio que se dio la droga. De acuerdo, gracias por esas claridades en varios temas. Nos quedaríamos conversando muchas más horas porque finalmente los derechos humanos son transversales a la vida cotidiana de quienes vivimos en comunidades, en esta sociedad, en Ecuador, en el mundo. Te agradecemos, Luis Ángel, te mandamos un abrazo, deseamos un buen fin de año, reconocemos el trabajo que realiza el INRED, así que como otras organizaciones de derechos humanos que han sostenido no solo el debate, sino con acciones concretas también esta resistencia al retroceso de derechos humanos, y avisaremos también en el 2022 cobertura desde Wambra, medio digital comunitario. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias también por la invitación, y como última cosa recordar siempre que los derechos no son una dádiva del poder, los derechos se los consigue con lucha social y especialmente en la calle. Gracias por la invitación.